Hola y bienvenidos de nuevo a este episodio 5 de Sin Líneas, Sin Límites. Como sabéis, pues nuestra misión es ser disruptivos y además traer pues las primeras eminencias en los campos que son el GRC. Hoy vamos a tocar un área en el cual pues me considero completamente novato. Y está con nosotros pues una eminencia que es Alejandro Corletti. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias, Andy, por invitarme y tener la paciencia de aguantarme aquí. No, que lo vamos a pasar súper bien. Cuéntanos un poco. Yo sé que tienes muchísimo seguimiento en redes sociales, en YouTube, tienes tus canales, tus podcasts, que es Dar Fe, ¿no? Sí, me acuerdo, Dar Fe. 1 millón de visualizaciones de tus vídeos. He intentado ver algunos, pero como son tantos, los he estado poniendo a velocidad 1.65 y todavía no me he dado tiempo de verlos todos, pero me encantan, ¿no? Sobre todo estos últimos que eran caminando ciberseguridad, me ha encantado. Para los que no te conocen, que muchos sí te conocerán, cuéntanos un poco tu trayectoria y cómo llegaste a dedicarte a esto de la ciberseguridad, porque yo sé que tienes una trayectoria súper interesante. Bueno, ya habrán dado cuenta que mi acento es argentino, ¿no? Eso enseguida se nota. Entonces, bueno, yo en Argentina fui militar argentino del arma de infantería y de las fuerzas especiales argentinas. Wow. Y en el grado de capitán allí, tú puedes elegir entre la escuela de guerra o la escuela de ingeniería del ejército. Que la escuela de ingeniería, la facultad de ingeniería del ejército, es una universidad abierta, son el 95% civiles y muy poquitos militares. Yeah. Entonces yo elegí esa rama y me recibí como ingeniero informático y a partir de ahí empecé a trabajar. Fueron los años 90, donde empezó el boom de las redes LAN y de la conexión a Internet. Entonces creamos lo que se llamó el equipo militar de tendido de redes, que creamos un equipo muy importante, una especialización de suboficiales en eso, y fui jefe de redes de ejército 3 años. Wow. Y en esos 3 años empezamos a cablear todo. Y cableamos medio país. Y la verdad que fue revolucionario, porque a mí me gustaba mucho en esa época. Yo trabajaba mucho para Cisco, para la empresa Cisco esta. No es que trabajaba para Cisco, las academias Cisco en toda Sudamérica se habían fundado con una fundación proidesa en la cual yo empecé a formar a los primeros instructores de Latinoamérica de Cisco. Y fue así porque yo empecé a usar router Cisco en ejército. Mientras estabas en el ejército, claro. Y con esos routers Cisco empezamos a meter las voz sobre frame relay. Ni siquiera era protocolo IP, era un protocolo anterior a IP. Y fue revolucionario porque en vez de usar las líneas telefónicas, nosotros con las centrales telefónicas que teníamos dividíamos se llama tramas E1, unas tramas que tienen 30 canales, que esos canales tú los usas para voz o para datos. Entonces empezamos a meter canales de datos y a repartir la carga con las centrales Hi-Con y los routers Cisco. Y fue, mira, los millones de dólares que ahorramos fue impresionante. Entonces, bueno, ahí me empezó a gustar. Entonces, Cisco bueno y hoy en día Huawei malo, ¿no? Porque, no voy a hablar de... ¿No? Pero no, ¿sabes que Huawei, yo la vi nacer a Huawei aquí en España, ¿eh? Y bueno, han hecho bien sus tareas. Porque hoy en día Huawei compite en todo, con Cisco, con Juniper, con Fortinet. Aparte, es la primera empresa en mis 30 años de redes. Huawei es la primera empresa en telecomunicaciones que veo que barre toda la gama. Porque hace 15 años atrás, cada uno tenía su línea de mercado, Ericsson, Juniper, Cisco, Motorola, cada uno tenía sus líneas, ¿no? Huawei tiene todo. Desde los teléfonos móviles, los grandes routers, los grandes IDS, los grandes distribuidores de carga, las antenas móviles, todo. Es la primera empresa que veo así. Bueno, Morales, empecé con Cisco, seguí con Cisco y ahí en Ejército fue un aprendizaje enorme con cableado estructurado, empezamos a trabajar con fibra óptica. Los primeros cursos de fibra óptica de Telefónica Argentina se los daba Ejército, se los dimos nosotros, se los daba yo. Porque tú has estado en Telefónica, ¿no? Claro, yo empecé a trabajar siempre como externo de Telefónica desde Argentina hasta que me vine a España, que también me empecé siempre como consultor, como auditor de Telefónica. Sí. Y bueno, me vine a España en el año 2000 a estudiar el doctorado aquí en ingeniería, que era mi sueño, y terminé el doctorado y nos gustó, nos trataron muy bien aquí en España. Entonces nos quedamos con toda mi familia directamente aquí a vivir desde el año 2000. Y empecé a trabajar y seguí con temas de redes y ciberseguridad.
con bastantes clientes de diferentes nichos. Hablamos hace poco, empecé acá con una empresa Altran, que era una multinacional grande. Claro. Y después creé mi propia empresa, que es esta, Darfe. Darfe. Y bueno, con Darfe me dediqué a eso, a dar apoyo de consultoría, asesoría. El cliente más grande fue el Grupo Telefónica, que sigo con ellos en todas las operadoras del mundo. Aprendí a auditar fibras ópticas, todas las fibras submarinas que tiene Telefónica, que en Sudamérica hay una fibra que se llama SAM1 que da toda la vuelta a Sudamérica, es prácticamente el enlace más grande que tiene Sud y Centroamérica. Y ahora, justo antes de la pandemia, tiraron un cable submarino que se llama Marea, que une Virginia Beach con Sopelana, acá en Bilbao. Y es la fibra óptica, tal vez ya haya salido nada más rápida, pero es la fibra óptica más veloz del mundo. Mueve 40 terabits por segundo. Wow. Que 1 terabit, cuando yo estudiaba... Me suena mucho. Ya te he dicho que bueno, soy infotorpe. Kilo, mega, giga y tera, ¿no? O sea, kilobit, mega, giga, tera. 1 terabit, cuando yo estaba en la universidad, se decía que 1 terabit podía almacenar a la totalidad de los libros del mundo en texto plano. Ya. 1 tera. Bueno, mueve 40 de esos en un segundo. ¿Sí? Madre mía. Y de ahí, porque ha cambiado mucho el panorama actual desde tus inicios en el ejército y cuando estabas con Telefónica Argentina. ¿El panorama actual de ciberseguridad ha cambiado mucho? Sí, es un abismo. Mira, un abismo. Cuando los primeros pasos que di, en Argentina hay un hacker famoso que se llama Julio Ardita, que es conocido en toda Sudamérica. Con Julio habíamos fundado en el año 99 el CCR, que era el Centro de Investigación de Seguridad Informática Argentina. Empezamos a hablar en distintas universidades y se apuntaron chicos a investigar, de muchos chicos. En ese centro era todo de honor, ¿no? Y lo que investigábamos en ese momento era línea de comandos, o sea, imagínate que no había interfaz gráfica, internet estaban haciendo. Yeah. A lo que es hoy ha sido un cambio, pero abismal. La velocidad, la potencia, la maldad que hay en el mundo. Y las principales amenazas, si antes decían en líneas de comando donde estabais buceando, auditando, ¿ahora de dónde viene? Porque es unas cosas que te quería preguntar. Y no sé si es un mito verdadero o falso, que la mayoría de los ciberataques vienen por fallo humano. No sé si es cierto o no es cierto. En general te diría que sí. Y aparte es una constante, que lo encuentras día a día. Sin embargo, mira, yo me atrevería a decir que el fallo humano tiene un cierto umbral, un límite, ¿no? Yeah. Porque hoy en día lo más peligroso de verdad son las organizaciones mafiosas, ¿no? Que podemos discutir un poco si son militares o delincuentes, ¿no? Hay zonas grises. Delincuentes, sí. Hay zonas grises ahí entre medio, ¿no? Pero al igual que los cárteles de la droga, ¿no? O el alcohol en los años 60, hay organizaciones que en estos momentos mueven más dinero que la droga en ciberdelincuencia, ¿no? Entonces, esas organizaciones tienen un nivel tecnológico que no lo tiene un Estado. O sea, hay muchos países del planeta que no tienen la capacidad cibernética que tienen estas organizaciones. Entonces, ya no es tanto cuando se diseña un ataque de esa envergadura, ya no es tanto el factor humano, sino la inmensa, infinita capacidad tecnológica que se la da la pasta inconmensurable que tienen atrás. Yeah. Entonces, hoy en día un teléfono móvil probablemente tú no sepas realmente si está comprometido o no. Pero te lo digo, de hecho, no lo supo Pedro es el famoso Sánchez, el Pegasus, ¿no? Famoso, ¿no? Israel tiene un nivel de tecnología informática. Desde los años 2000, cuando yo estaba en ejército, había ciertos componentes de guerra electrónica que Israel ya era líder en los años 2000, en los años 90, ¿no? Hoy en día esa tecnología sigue avanzando. Pegasus es un diseño de ese país. Yeah. Entonces hay tecnologías que son tan ocultas que no creo que lo sepa. El verdadero intruso, atacante, el verdadero genio de estas organizaciones mafiosas
lo último que quiere es que lo descubran. Lo último que quiere es salir en las noticias. Lo último que quiere es que sepan qué utilizó. Entonces eso está oculto y por ejemplo, eso te digo, en tema de telefonía móvil, nosotros dos no somos un target importante para nadie, pero la gente que realmente merece que les entre en la atención tiene muy pocas probabilidades de salir con éxito. Ya. Wow. Otro, no sé si es mito o real o falso. Y lo comentas en uno de tus podcasts de Caminando Ciberseguridad. Yo hubiese dicho que para trabajar en ciberseguridad tienes que ser por narices ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero informático. Pero en uno de tus podcasts afirmas que no es necesario. La industria hoy en día, para contratos iniciales de trabajo, seguramente te pide un título, ¿no? Ya, bueno. Pero hay un mundo paralelo al universitario que está teniendo mucha llegada, ¿eh? O sea, lo estás viendo día a día, esos chicos de 15 años que no terminaron ni el secundario y de golpe aparece que se han infiltrado en una gran empresa. Ya. Ese chico tiene el porvenir asegurado, siga o no siga estudiando. Sí, no siga. Wow. Y yo siempre decía, cuando uno contrata gente para trabajos muy específicos, la gente que sabe trabajar en esto, no te hablo de la gran industria, el gobierno que necesita pedir titulaciones porque es un requisito. Bueno, es un requisito, sí. Pero cuando tú armas equipos de trabajo para hacer ciberseguridad, la gente que está metida en el ajo, seguramente lo que haga es traerlo al chico aquí y decirle, a ver, móntame un sistema de detección de intrusiones, hazme un test de penetración, pruébame el bastionado de esta, analízame el tráfico de esta red, y salta en 10 minutos si esa persona sabe o no sabe, con independencia del título, ¿eh? Y hoy en día hay tanta información en Internet que si alguien tiene ganas de aprender, yo soy defensor del código abierto, del open source a muerte, ¿no? Y donde puedo, hago campaña del open source. Tienes tanta posibilidad de con una portátil sola hacerte primera línea mundial. Si tienes ganas de hincar los codos, de probar, de estudiar por tu cuenta, hoy tienes muchos nichos de mercado para abrirte camino. ¿Cuáles son las principales amenazas que existen ahora mismo? O sea, ¿es phishing? ¿Es otro tipo de malware? ¿Dónde están las debilidades? Yo creo que depende del nicho de mercado que quieras atacar, ¿no? En el nicho financiero, en estos momentos, el ataque está centrado. O sea, en estos momentos el principal foco de ataque, que antes podía haber sido el gobierno, las fuerzas militares, hoy en día el primer foco son los sistemas financieros o los sistemas de datos masivos de personas, ¿no? Es decir, como activo vendible, ¿no? Como activo vendible, ¿no? Fíjate que toda la red bancaria, que es la red en Europa, es la red SWIFT, ¿no? Que es la que conecta todas las entidades bancarias, es un target fundamental, porque si yo accedo a la red SWIFT, no estoy accediendo solo al Santander, al BBVA, estoy accediendo al corazón de esa red, ¿no? Claro. Entonces, eso, por ejemplo, es un target importante. Y a nivel banco, es muy interesante también que yo siempre hago hincapié cuando hablo de servicios digitales financieros, ¿no? En estos momentos los servicios digitales financieros no son solo bancos, ¿eh? Muchas veces son operadoras de telefonía, Carrefour, que te da una tarjeta, una financiera. Claro. Entonces hay muchos entornos que se están metiendo en el sistema financiero sin tener los 200 años que tienen los bancos tradicionales. Entonces, esas son puertas que están abriendo comunicaciones a un sistema que es muy pensado sobre la base de la seguridad, de otras empresas que su razón de ser no es la seguridad, porque Carrefour nunca trató la seguridad igual que la puede haber tratado el Banco Santander. Entonces, se están abriendo puertas que son amenazas puras y duras. El acceso de los usuarios a las interfaces del banco es otra puerta débil, por ejemplo, ¿no? Hay una red en el acceso bancario,
cuando tú accedes a tu banco, tú colocas tu contraseña y entras, y suele, cuando vas a hacer una operación ya concreta de traspaso de dinero, suele haber lo que se llama doble factor de autenticación, ¿no? Que te vuelve a pedir algo. El doble factor de autenticación más común que utiliza la red bancaria es el SMS en el móvil. Correcto. Es una castaña, Dandy. Sí. El SMS se transmite a través de una red que se llama la red SS7, Sistema de Señalización 7, que fue diseñado en los años 70. Yo empecé a trabajar en la red SS7 en los años 90. Es texto plano, y esa red, que es una red cerrada a los teleoperadores, acceden todos los teleoperadores a la red SS7. Yo, de hecho, tengo acceso a un nodo muy importante de esa red donde voy a pasar el tráfico de donde quiera. Si yo quiero ver ahora tu SMS, no tengo la portátil, pero si la tuviera, podría verlo. Sí. Pero así, literalmente, sí. De hecho, hubo robos ya famosos en Alemania, en UK, hace un par de años atrás, porque las empresas habían esa red de sistema de señalización 7 por donde viajan los SMS. Para tener acceso, tú tienes que comprometer un nodo de esa red, que por ejemplo puede ser una antena de telefonía, o puede ser muchos de los países no tan desarrollados que con sobornos se compran acceso. Entonces, a través de la Deep Web ahí se venden accesos a esa red. Yo no sé ni entrar en la Deep Web. Bueno, no es complicado, Andy. No. Tengo un par de vídeos de eso. Sí, lo miraré. Algún día bueno, ya sabéis, si queréis entrar en la Deep Web, entra en el, cuidado. En el canal de Alejandro, que ahí te va a contar cómo hacerlo. Pero bueno, esa red, yo vengo anunciando hace rato que debería cambiarse como doble factor de autenticación bancario, porque ya, insisto, han robado en UK. El año pasado, el anteaño, acá en España, saltó el caso del chico Alcosec, ¿no? Que es muy conocido, que fue detenido, preso, y ahora lo han soltado porque es mejor tenerlo afuera. Ya. Y lo han soltado, y él, uno de los grandes robos que hizo fue a través de esta red SS7, o sea, a través de los SMS, ¿no? Entonces son cosas que la red bancaria tiene una amenaza enorme ahí, ¿no? Y a veces no lo vemos. Sí, estoy viendo justo esta semana, no en España, pero bueno, teníamos el simulacro que dicen que sí, a otros que no, el lunes de la semana pasada, el apagón, que bueno, que parece que algunos lo quieren culpar a ciber o dejarlo en el aire, otros a otros factores, pero sí que hay un caso actual en Reino Unido, que hay dos supermercados muy famosos, que Marks & Spencer's, que lleva 10 días sin poder cobrar con tarjeta. Mira, tú no lo tienen completamente bloqueado. ¿Ah, sí? Sí. Y otra, la cooperativa, pues que se han robado los datos personales de 20 millones de personas. Bueno, ves que esos son las amenazas interesantes ahora. Si tú estás manejando una empresa que depende del dato personal, ponte las pilas, porque eso es lo más vendible hoy en día en Internet, o lo que te quiebra una empresa, porque hoy en día a esa empresa, si se difunde que le han robado 20 millones, esa empresa está al filo de quebrar, no es, o quebró ya. No es. Y hay patrones, me refiero, que oye, que están atacando supermercados en Gran Bretaña. Es posible, no lo sé, porque tú dices son bandas criminales. Si ellos encuentran la utilidad en las bases de datos de los supermercados en UK, oye, que a lo mejor en España, a lo mejor en Francia, no lo sé si hacen barridos sectoriales o no. Es muy fácil hoy apuntar a sectores concretos, ¿no? Bueno, o sea, financiero has mencionado, pero evidentemente, pues como es tan transaccional, es... Claro, o sea, hoy en día es muy fácil seleccionar el rubro que quieras. Personas adultas de más de 45 y menos de 60, niños de colegio, mujeres que van al supermercado, o sea, toda esa estadística, hay una en ciberseguridad está muy bien desarrollado ya hace 15 años atrás una metodología que se llama OSINT, que es inteligencia en Internet con open source, por eso me gusta. Sí. A través de las distintas herramientas que hay para OSINT, asusta la capacidad que tienes para investigar algo. Es decir, si yo sé que quiero centrar el tiro en la empresa X, si yo accedo al listado de personal, al organigrama de esa empresa, probablemente pueda obtener muchísima más información de lo que la gente se imagina sobre esa empresa. Entonces, cualquier tipo de ataque no es lo mismo ir a ciegas que ir
sabiendo a qué hora entra la persona, a qué hora sale, quién es el jefe, quién es el CEO, qué teléfono tiene, cuál es su mail, cuál es la base de datos corporativa, cuál es la interfaz web. O sea, en la medida que tú empiezas a obtener información sobre un target determinado, en Internet hoy en día hay muchísima información disponible. Y un caso genial fue, qué bueno, mira tú, la tecnología, ¿no? Hace pocos años atrás, con los relojes inteligentes. Los Apple Watch y estas cosas, sí. A una base militar estadounidense, ahora prohíben el uso de esos relojes inteligentes, porque esa era una base militar secreta, y el tipo salía, uno de la base militar salía a hacer gimnasia con su watch. Por supuesto, conectado a GPS para que le diga cuántos pasos caminó, claro, cuántos kilómetros, como hacemos todos, sí, Sandy. Sí. Pero esta era una operación, una base militar secreta de Estados Unidos en un país determinado. Entonces, con eso lograron determinar el recorrido del horario y detectaron que había una base militar por una persona, que salió a correr con un Open Watch, y ese Open Watch estaba conectado a medio mundo. Pero ¿cómo entran a saber eso? ¿Cuál es el puerto de entrada? Que yo no sé si es la palabra correcta, puerto de entrada, ¿no? Sí, es Julio Ardita, este hacker que te comenté, argentino, en los años 90. Sí. Julio, lo que hizo fue, por línea de comando, pantalla de fósforo verde, estamos hablando ahí, él encontró un patrón de tráfico raro al norte de Chile. Le llamó la atención y un día le cayeron directamente de Estados Unidos a la casa de él. Era una base secreta de Estados Unidos. Y él lo hizo con total inocencia. Él venía guardando las carpetitas el día tal, tal dirección, tal actividad. Él ordenaba todo porque le llamó la atención lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando alguien está mirando una determinada zona geográfica y hay un patrón de tráfico anómalo que viene de esa dirección IP, que viene de esa zona, que viene de esa posición de GPS, si alguien está observando esa zona inocentemente, como Julio, o no tan inocentemente como los que detectaron esa base militar estadounidense, tienes muchos indicadores. Te comentaba, a mí la actividad que más me gusta se llama análisis de tráfico, es decir, escuchar lo que pasa en el aire, claro, con una tarjeta Wi-Fi o con un cable, con una fibra óptica, analizar el tráfico que circula por la red. Cuando tú tienes acceso a nodos internet, ten en cuenta que cualquier organización mafiosa hoy en día, o gubernamental, o de contrainteligencia, o llámala como quieras, porque insisto, hay zonas grises feas, tiene nodos comprometidos en todo el mundo. ¿Qué es un nodo comprometido? El servidor web de tu propia empresa, que si yo en algún momento encuentro alguna puerta trasera para meterme, trato de meterme en ese servidor. Reitero, lo último que me interesaría era que tú te des cuenta, porque ese servidor lo voy a usar cuando yo lo necesite, o le vendo, o meto malware, o lo que quiero sobre ese servidor. Entonces, cuando yo quiero estudiar lo que sucede en Madrid, pues me dedico a escuchar tráfico en 3-4 routers que estarán comprometidos en Madrid. Entonces, todo lo que veo pasar es tráfico con direccionamiento IP. Las direcciones IP públicas se llaman, son las que se asignan para navegar. Los asigna IANA, Internet Authority Number Assign, por zonas. Entonces, cuando yo sé cuáles son los rangos que utiliza Telefónica para la provincia de Madrid, lo sé, los puedo averiguar. Entonces, cuando yo quiero centrar el análisis sobre Madrid, pues lo centro en toda la dirección de Madrid. Entonces, se puede acotar muchísimo el análisis de tráfico de lo que está circulando por una red. Si tienes elementos de esa red comprometidos, para ver qué está circulando por ahí. Yeah. No creas que todo el tráfico que va por la red va criptografiado. Y si va criptografiado, no creas que todo el tráfico que va criptografiado es suficientemente robusto su nivel de criptografía, ¿no? Claro. Otra cosa, estamos en un momento con la publicación o la imposición de mucha normativa, ¿no? De NIS2, de DORA. ¿Qué consideras? ¿Es positivo que exista esto? ¿Te gustan los marcos? Sí, me gustan. ¿Tienen deficiencias? Ten en cuenta que lo que hoy es robusto, mañana no. O sea, todo envejece, la tecnología nos lleva a que cuando antes utilizabas... La masa de todas estas medidas de seguridad se basan en criptografía, ¿no? En la clave que tú pones, en el tráfico. Sí.
Antes utilizabas tú las contraseñas de 4 dígitos. Mi contraseña era Ale1, que es hace 30 años atrás. Hoy tiene que ser 8 dígitos con mayúscula, minúscula, caracteres especiales. O sea, vamos incrementando el nivel de seguridad. Las normativas que salen, hoy en día, digamos que a nivel internacional, el estándar más robusto que hay para una empresa es el ISO 27001, ¿no? Sí, he visto en tus podcasts que eres muy fan. Sí. Yo soy auditor de ENAC de ese estándar, concretamente. De ese y del 27701, que es el de seguridad. El de privacidad, perdón. El estándar 27001 viene de un estándar de tu tierra, Andy. Es un British Standard que era el BS 17799, que fue muy bueno. En el año 2005 se transforma, lo transforma en ISO 27001 en el año 2005. Después tuvo la versión 2007, 2013, 2016, ahora está la 2022. Todas estas versiones se actualizan porque aparecen cosas nuevas y hay que ir reforzando todas las medidas de seguridad. Fíjate que el estándar 27001 se llama Sistema de Gestión de Seguridad de Información y habla del ciclo Plan, Do, Check, Act. La mejora continua. Si un estándar no lo mejora, pues no sirve, envejece. Entonces, soy muy partidario. Han sido muy útiles todos, el CMMI, las normas NIST. Acá tiene el Centro Criptológico Nacional, tiene una familia que son la familia 800, que son las del estándar el Esquema Nacional de Seguridad. Son muy buenas. Tienes guía para todo, de bastionado. El Center for Internet Security, CIS. CIS tiene las estructuras básicas de los 19 o 20 controles críticos, no me acuerdo cuántos son, ¿no? 153 son. Sí, bueno, pues yo he visto la lista comprimida, entonces. Claro, tiene 3 grupos de implementación, básico, medio, alto, y a medida que vas implementando el grupo 1, el 2, vas reforzando tu seguridad. Y el CIS, a su vez, tiene lo que llaman las benchmark, que son las guías de bastionado de todo, de un sistema operativo Windows, Oracle, una base de datos, un Internet Explorer, y tienes cientos de guías de bastionado que son estándares reconocidos mundialmente, que hay que estar alerta, hay que mirarlas esas cosas, porque es la experiencia de millones de personas de decenas de años, ¿no? Entonces, sí, son muy buenas las normas, los estándares. Yo recomiendo mucho aferrarse a estas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Y España es muy bueno en esto, ¿eh? Muy bueno en que en ciberseguridad, sí, o en normativa o... En ciberseguridad, aquí se ha creado INCIBE, que al principio era INTECO, en el año 2005 se creó. INCIBE es un centro que ha sabido mover fichas bien, ¿no? Ha generado buena doctrina, ha generado buena documentación, eventos, y se ha apoyado mucho en el Centro Criptológico Nacional. Es decir, España, como referente europeo en la Ley Orgánica de Protección de Datos, fue pionera en toda la Unión Europea, España, ¿eh? En privacidad de datos se respeta en todo Sudamérica lo que dijo la LPD. Cuando vino GDPR, la regulación europea, que lleva 4 o 5 años, bueno, un poco más, 6, no, para España no fue un cambio grande adecuarse a GDPR, porque ya teníamos 10 años de rodaje. Todo lo que te digo, el Esquema Nacional de Seguridad es muy bueno. Y aparte que ha sido hecho con sabiduría. Hace referencia a la norma 27001, a las normas NIS, al CIS, o sea, no reinventó la rueda. Juntó las fichas e implantó en España algo maduro, algo bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Y cuáles van a ser los próximos desafíos para las empresas? Bueno, las empresas, los estados, ¿no? También, en temas de ciberseguridad. El más grave, a pesar de que el que más ruido está haciendo es la inteligencia artificial, el más grave, pero grave de verdad, va a ser la computación cuántica. Claro, que puede ser que sea capaz de romper la criptografía. Va a ser un desastre. O sea, lo que hoy es seguro, cuando tú te puedas comprar en tu casa un ordenador cuántico, es tan infinitamente superior la capacidad de procesamiento que toda nuestra infraestructura de criptografía es... O sea, que debería vender mis Bitcoin, ¿no? Rápido. ¿No? Sí, ¿no? Antes de que sea... Yo creo que estaba a $100,000 hoy. O sea, que debería venderlo. Sí, ¿no? Sí. No sé, por ejemplo, fíjate qué buena idea, Andy, ¿eh? ¿Cómo se nos puede complicar la vida, por ejemplo, con todo lo que sea moneda virtual, ¿no? Si la criptografía se desmorona,
la criptografía clásica, la que usamos ahora, se nos viene abajo, por ejemplo, todo lo que es blockchains, todo Bitcoin, todo eso va a tener un golpe muy duro, ¿no? Y la inteligencia artificial, no sé hasta qué punto va a ser tan revolucionaria en el tema de ciberseguridad, ¿no? Sí me imagino que con el tema engaño, con esas cosas, sí ya lo estás viendo, ¿no? Cuando tú ves a Wyoming con la cara de Pedro Sánchez en el intermedio, asusta, porque a ti te puede estar hablando el rey con la voz del rey, con la cara del rey y ser un delincuente, no el rey. No el de hecho, he visto hoy una noticia de que la ha publicado Mark Vidal, que te contó antes, otro podcaster que me encanta. Decía que China va a empezar a obligar a que todas las publicaciones tengan casi un marco de agua, para que identificar que, oye, que esta voz ha sido generada por inteligencia. Claro. No sé si es por aquello del control o qué. Entonces... No sé, a mí, en ese sentido, que es la parte de ingeniería social, ¿no? Es decir, cómo lograr engañar a un target, a una persona. En ese sentido, la IA sí que lo veo peligroso y lo estamos sufriendo, lo vemos en concreto, ¿no? En falsificaciones, o sea, IA por ese lado creo que da para mucho, ¿no? Hombre, a nivel usuario tiene cierta utilidad. O sea, yo tenía una hoja Excel por ahí perdido, pero estaba con clave. De eso que no te acuerdas, no sabes cómo hacerlo. Y con una compañera pues conseguimos con ChatGPT pues poderlo abrir. O sea, no me preguntes a mí, pero sí que lo conseguimos abrir. Y deshacer la clave buscando en el VBA de alguna forma. Bien, mira tú. O sea, que ya incluso a ese nivel usuario básico de Infotorpes como yo, pues oye, te permite hacer ciertas cosas. Y ya con computación cuántica, pues entiendo que... Fíjate que yo ya, con las canas que llevo, he visto repetirse muchos ciclos de la historia, ¿no? Empezamos con el mainframe y las terminales bobas y hoy casi estamos en lo mismo, con cloud y bueno, estamos dándole... Bueno, se han repetido muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que a mí me encantó, hay una tecnología que son los IDS, los Intrusion Detection System, los sistemas de detección de intrusiones, ¿no? Claro. Estos empezaron a principios del año 2000 y yo tuve el lujo de desarrollar, estaba en Telefónica Móviles en esa época, en la gerencia de seguridad de Telefónica, y montamos un laboratorio para evaluar los diferentes productos de mercado que había, ¿no? Entonces, como era Telefónica, los proveedores venían de rodillas a prestarnos su hardware para que lo investiguemos y lo evaluemos. Entonces tuvimos un laboratorio espectacular. El que mejor salió fue Snort, el open source, que sigue siendo... Me ha quedado claro que eres súper fan del open source. Reconozco que no suelo ser muy imparcial. En ese momento escribimos un artículo que en el año 2005 o 2006 se llamó Nivel de inmadurez de los NIDs, de los Network IDS. Y al poco tiempo nacieron los Intrusion Prevention System, ¿no? O sea, para prevenir. Era un IDS, un sistema que detectaba la intrusión y podía automáticamente tomar medidas para prevenirla, ¿no? Es decir, yo veo un patrón anómalo, como no me gusta, yo, sistema IPS, ¡tac!, te corto el sistema. Casi predictivo, ¿no? Casi predictivo, con reglas heurísticas, neuronales, tenía un montón de cosas atrás muy buenas. Pero a mí me encantaba apostar por el humano, porque en definitiva... Atrás de eso, si el humano que estaba viendo cómo trabajaba ese IPS lograba que me bloquee un servidor web, yo dejaba fuera de servicio a toda la empresa. ¿Cómo? Logrando que el IPS se crea que lo que yo como humano estoy generando es un patrón anómalo, cortaba y hubo muchísimos casos de dejar fuera de ataques de negación de servicio generados cuando tú le tomabas la hora al IPS. Entonces fíjate cómo para mí el humano es como el de Alcatraz, ¿no? Que está en la prisión viendo cuándo encuentre el agujero para jugarse. Alcatraz que lo quiere reformar Trump y ponerlo en funcionamiento. Otra vez. Entonces, fíjate cómo el humano, ante la inteligencia que tenía el IPS, lo utilizó a favor para hacer maldad. Entonces, yo creo todavía, con todo el boom de la inteligencia artificial, que el humano que tenga paciencia, tecnología y sepa observar, todavía puede ser peligroso las contramedidas que podría usar
contra la inteligencia artificial aplicada en ciberseguridad, ¿no? Es tan caja negra la IA hoy en día que yo no sé hasta qué punto en una infraestructura crítica se puede avanzar de forma segura con una caja que no sabes lo que está haciendo, ¿no? Por más que te vendan que tiene todas las garantías, yo no me quedaría tranquila si parte de la ciberseguridad de la central nuclear X la controlara una IA. Yeah. Me parece, hoy por hoy me daría muchísimo miedo, ¿no? Me daría muchísimo miedo. ¿Por qué? Justamente, fíjate que hace años atrás, hoy no sé cómo será, ¿no? Pero los componentes informáticos de las centrales nucleares no eran por software, eran por firmware, es decir, con circuitos integrados estampados para que no me lo puedas modificar. Fíjate el nivel de riguroso que tiene la seguridad de eso, ¿no? Y te pongo una central nuclear para hablar de algo que nos dolería a todos, bueno, ¿no? Nos dolería a todos, efectivamente. Entonces, fíjate si tú te vas a un extremo, cómo la maravilla, la panacea, el boom de la inteligencia artificial, no hablemos ya de todas las predicciones que hay futuristas, pero hablemos de ciberseguridad con IA, que me puede ayudar, me puede apoyar, me puede acelerar todos los cálculos que haga de tráfico, de acceso, de autenticación, seguro. Pero en las infraestructuras críticas, la ciberseguridad con IA creo que es algo que lo tenemos que tomar con muchísima cautela, ¿no? Con muy paso a paso, como ya, evidentemente es una amenaza. Una cosa que me quedó en el tintero del principio de la conversación, cuando hablamos del fallo humano como principal causa, ¿no? Entiendo que eso hace que la formación sea crítica, ¿no? En nuestras empresas, ¿no? La concienciación de ciberseguridad. Quizás nos quedamos siempre pues en temas de... Siempre se habla de protección de datos, pero nos quedamos muy arriba, ¿no? Pero la vulnerabilidad que tenemos los humanos ante... Yo me acuerdo de un cliente, que no voy a nombrar quién, o el caso famoso de Telefónica, ¿no? Con hace unos años, cuando se le bloqueó el WannaCry. El WannaCry es abrir un correo electrónico. Exacto, fue una persona. Sí. Has dado en el clavo, Andy, porque inclusive creo que habíamos dejado en el aire el factor humano, ¿no? Que yo me fui por la rama como no pasa nada. Pero es tan importante el factor humano que suele ser la puerta de entrada, como quedó pendiente, ¿no? Desde hace 15 minutos. Suele ser la puerta de entrada de todos los grandes desastres de una organización, ¿no? O el fallo humano de la distracción en el segundo que hizo clic. Y tienes toda la razón, Andy. O sea, la capacitación y concienciación en seguridad es algo que no se hace. Mira, uno de los controles, todas las normas, ISO, Esquema Nacional de Seguridad, NIST, SIS, todas, hablan, están basadas en controles, ¿no? Que un control no es solo un clic, un control es un procedimiento, puede ser muchas cosas. Todas esas normas, uno de los controles importantes que tienen es la planificación de la concienciación y formación del personal. Claro. Y es el factor más flojo que veo siempre cuando hago auditorías de ISO, de Esquema Nacional de Seguridad, siempre donde ves que te están mintiendo en la empresa, o que está incompleto, o que no se hizo, o que fue un PowerPoint, es el control de formación y conciencia. Y es lo más importante. Un tick the box, lo he hecho y ya está. Pero que realmente se queda sin contenido real o sin impacto real. Y aparte que propongo, analizarlo en vuestras empresas. Estoy seguro, Andy, que cualquier empresa que elijas, si hacemos un acto de autoconciencia, estoy seguro que no está haciendo la formación en ciberseguridad que debería. Seguro, Andy. No he visto una sola empresa de las cientos que he revisado, he apoyado, he consultado, he auditado. No he visto una sola, pero una, que realmente se lo tome en serio. Y tomárselo en serio, ojo, que es dar cursos que te lleguen, cursos de lo más básico hasta lo más avanzado. No es el PowerPoint, no es conectarte a la página web y online hacer un curso, no es mirar un vídeo en YouTube, no.
Un plan de concienciación tiene que ser un plan a 2, 3 años con grados de avance, con mediciones, ver qué estuvo bien, qué estuvo mal, con correcciones, desvíos. Y eso no lo he visto nunca, Andy. Nunca. Fíjate la importancia de lo que está diciendo. Porque evidentemente lo conocemos por experiencias comunes, el tema de DORA, por ejemplo, que para el sector financiero sobre todo, pues evidentemente obliga a que hay cierta formación, tanto a nivel de consejo como a nivel de empleados. Entiendo que en NIS 2 también. Pero son buenas prácticas que deberían emplear pues no solo aquellos que son sujetos obligados de DORA o de NIS 2, sino cualquier organización tiene una debilidad por ahí. Realmente, pues una debilidad que es casi de continuidad de negocio, ¿no? Sí. Como hemos comentado antes de los supermercados. Ostras, pues si no puedes vender ni por tu portal de internet, ni hacer transacciones con tarjeta en tus tiendas durante 2 semanas, pues el impacto en la cuenta de resultados es brutal, ¿no? Brutal. No he visto más por dónde ha entrado el ataque, ¿no? Pero bueno, quizás ha sido factor humano también, ¿no? Sí. Desconozco el caso de este supermercado, Andy, pero fíjate que desde los años 20, un poco antes, hasta ahora, todos estos ataques de ransomware, ¿no? Esta metodología de ataque, el que más ruido hizo fue WannaCry, pero la metodología de un ransomware es un software que te infecta tu ordenador. Ese software lo que hace es criptografiar todo tu disco gráfico, generar gusanos para propagarlo en todo lo que pueda en esa organización, y una vez que te criptografía el disco duro, si tú no pagas el rescate que quieres, no lo puedes recuperar. Si tú no has tenido buenas estrategias de backup, buena forma de recuperación de desastres, no tienes un plan de contingencia, tiene que pagarle a esa persona, porque si no, tu negocio va a estar estos 10 días que tuvo el supermercado, porque no vas a poder recuperar la operativa de tu supermercado. Entonces, todos los ransomware entran de alguna forma pasando las barreras de seguridad. ¿Cómo las pasas? Con el USB que puso la persona, con el correo que abrió, con la conexión a una página rara de esa que hay en internet. Hace mucho que no veo los pinchos USB, ¿no? Que antes se usaba mucho, pero ya, vamos, casi no se usan, ¿no? No sé si es por concienciación o porque hay otros medios. O... Sí. Bueno. Sí, ¿no? Yo creo que la gente que busca maldad sí los usa. Fíjate que te comentaba que hay herramientas para hacer concienciación de la gente, ¿no? Una de las más tontas que hay y la más eficiente es dejar tirar un USB en el suelo. Te garantizo que el 80 y pico de los empleados de la empresa lo va a meter. No me digas. Sí, haz la prueba. Sí, vete a tu casa. Lo has probado, ¿no? Sí, por supuesto. Pero esa es una de las formas que, fíjate, qué estupidez. ¿Te acuerdas cuando empezó con la pandemia el tema de los códigos QR? Claro. ¿Cuánto fraude hubo del tipo que en la mesa del restaurante pegaba un código QR que no era el del restaurante? Eso no lo conocía, fíjate. ¿No? Muchísimo, Andy. ¿Sí? Muchísimo. Hoy en día es una tentación preciosa estar en la parada del autobús y ver un QR. Ya. El 20% de la gente Tú lo seguro pica. que no, pero yo sí. Bueno, dependerá cuando lo piques qué haces con eso, ¿no? Pero es una tentación alevosa, es ponerle un caramelo a un niño cuando te metes un QR. Porque, te insisto, el 20% de la gente lo pica, lo cliquea. Entonces, son pruebas sencillas que pueden causar un desastre en una organización. Porque ese QR que tú picaste, ese móvil con el que lo picaste ya puede haber quedado comprometido para lo que sea. Y ese móvil, cuando tú llegas a la wifi de tu empresa, seguramente tu móvil se va a conectar a la wifi de la empresa para no gastar tus datos. Claro. O sea, fíjate cómo vas propagando una estupidez. Pero pruébalo del USB, Andy. Sí, lo haré. Alguien que no haya escuchado el post y déjale tirado. Lo haré con los chicos a ver qué pasa. Sí. Pero miedo me da. Yo soy, bueno, no debería decirlo, yo soy lo que seguro. Si tú ves un. No lo pondría, pero lo del QR seguro, porque que lo he hecho. Lo he hecho, ¿no? Otra pregunta, ¿vale? Muchos de los que nos pueden estar viendo a lo mejor son auditores internos o trabajan en ese gremio, ¿no? Tú has trabajado mucho en distintos sitios en auditoría interna.
¿Qué consejos le daríais a los directores de auditoría en materia de ciberseguridad? ¿Qué nivel de revisión deberían estar? Dependerá del contexto, evidentemente, ¿no? Lo mismo como dices tú, una telefónica, pues otra empresa más pequeña. Pero generalmente, ¿por dónde deberían de tirar? O sea, ¿es algo tan crítico, en tu opinión, que deberían estar revisando esto todos los años o de forma continua? Sí, o sea, el proceso de revisión, auditoría interna, externa y revisión por la dirección, que son las tres patas fuertes de esto, ¿no? Es algo continuo, algo que no se puede dejar de hacer y no solo no se puede dejar de hacer, no se puede aceptar que tú, cuando tú lanzas un plan de métricas e indicadores, podemos asociarlos, ¿no? Tendría que pasar 4 horas hablando de esto, pero es importante. Nos queda 13 minutos, o sea, que si lo resumes en 13 minutos, fenomenal. Con eso está. Bueno, hay una cuestión que a mí me gusta mucho, que es el plan director de seguridad. Es decir, que tú veas, el análisis de riesgo es un paso crítico, fundamental, que nadie le da importancia y es muy importante, ¿no? El análisis de riesgo es saber dónde te aprieta el zapato, ¿no? Saber cuál es realmente tu problema, ¿no? Sobre eso, hay una metodología que en España hay una metodología muy buena que es Magerit, que es la que se emplea en las administraciones públicas. Que Magerit, el autor es Pepe Mañas, que fue catedrático mío en el doctorado. Buenísimo, Pepe. Y es una metodología que te hace dar vuelta hasta que realmente concretas las cosas, ¿no? El análisis de riesgo termina, para mí, en lo que debe ser un plan director de seguridad, 2-3 años con hitos, ¿no? Entonces, si un hito mío es tantas incidencias resueltas en el primer año, en el segundo año o lo reduzco o lo agrando, pero no puede ser igual. O sea, si mi control no mejora año a año, mi sistema no está bien. No, claro, es el PDCA, ¿no? Claro, es el ciclo PDCA. Entonces, un detalle importantísimo que tampoco se lo ve con frecuencia es que el auditor, externo o interno, no presione para que en el ciclo de vida las cosas mejoren. Si no es un ciclo de mejora continua, no tiene sentido que este año las reglas del firewall eran 1000. Si el año que viene son 1000, estamos mal. Claro, porque las amenazas sí mejoran, con lo cual tu control interno tiene que mejorar. Tiene que haber algo mejor. Si no mejora, se mantiene igual, no sirve. Entonces, en general, veo que el Instituto de Auditores Internos no hace concienciación en la palabra mejora, ¿no? Claro. Cuando tú auditas el alcance de una norma ISO 27000 en una empresa que certificó, ellos tienen que montar lo que dice la norma 27002, que son los controles, ¿no? En estos momentos los controles son 93. Tú decides, en base al SOA, que es Statement of Application, cuáles se aplican a ti. Se aplican 80. Okay. Cuando yo certifico el ámbito, el alcance de mi empresa, suponte que yo establezco 80 indicadores. Esos indicadores tienen que estar reflejados en métricas y cómo se miden y cuál es mi objetivo a alcanzar. Entonces, si yo empiezo el primer año con 10 métricas, el año que viene quiero tener 15, y el año que viene quiero tener 20, y quiero tener 30. Me tienes que ir cada vez ajustando más la medición de mi sistema y cada vez mejorando cada uno de esos indicadores. Si no, esto no mejora. Es mentira que mejora continua el ciclo. Ese es un factor. Y el segundo factor, que un sistema de gestión de seguridad de información tiene que ser el auditor, tiene que año a año ir mejorando su perfil técnico. El propio auditor. El propio auditor. No puede un auditor, cuando audita control de accesos, no conectarse al servidor, al directorio activo y ver cuáles usuarios están dados de alta, cuáles no, cuál cambia la contraseña, cuál es la política. No puede hacer, no puede no escuchar, no pedir un mapa de la organización y saber cuáles son los activos, cómo está distribuido, cuáles son los segmentos de red, las direcciones IP, los puertos abiertos. No puede, ¿no? Te lo perdono el primer año, Andy, pero no te lo... De hecho, yo le suelo tirar de las orejas cuando voy como auditor de ENAC. Yo voy a auditar a los auditores. A los auditores, claro. Entonces, los que me conocen saben que mi tirón de oreja es que cuando un auditor ya tiene tabla, ya lleva 3, 4, 5 años como auditor jefe, si el tipo no empieza en la misma auditoría de renovación, de seguimiento de esa empresa, si el tipo no empieza a bajar a tierra, pues
sabe que algún tirón de oreja porque tiene que hacerlo. Es una obligación de un auditor de ciberseguridad bajar a tierra, porque no es lo mismo que la norma ISO 9000 o la norma ISO 14000, medio ambiente, calidad. Ahí se queda muy en el papel, ¿no? Que se queda en procedimiento, claro. Y está bien que así sea. La norma 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad también tiene muchos papeles, pero no te perdono que solo te quedes en papeles, no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, esa es otra debilidad que suelo ver en los perfiles Demuéstrame que no es papel mojado. Claro. Uh-huh. Para ir cerrando, simplemente quiero preguntarte, ¿alguien que se quiere dedicar a la carrera de ciberseguridad, qué consejo le darías? Aparte que va a tener trabajo seguro, ¿no? Seguro. O sea, eso sí te lo afirmo, Andy. Sí, ¿no? Sí. Bueno, si hace las cosas bien también, ¿no? Hay chapuzas que se creen que por leer dos manos. No. Yeah. Yo creo que lo primero es elegir qué es lo que o sea, en la vida, si tú no trabajas en lo que te gusta, vas a ser un frustrado y malo en Totalmente. Lo que hagas, ¿no? Te tiene que gustar. Te tiene que gustar, ¿no? Entonces, lo primero, creo, es encontrar qué es lo que te gusta, ¿no? Hay gente que le gusta la gestión, ¿no? Hay gente que le gusta, que tiene capacidad de redacción e implementación de documentos. Hay gente que le gusta el código. Hay gente que le gusta manejar firewall. Hay gente que le gusta el análisis de tráfico. Hay gente que le gusta la organización de la seguridad, conocer de los estándares, ser referente en el gobierno de la ciberseguridad. Hay gente que le gusta planificar, entonces estudiar qué tipo de dispositivo me conviene comprar, qué mapas voy a hacer, qué procedimientos voy a implementar en mi empresa. Entonces lo primero es buscar, hay muchos nichos de mercado bonitos. La mayoría de los pibes cuando empiezan con esto se creen que es ser hacker. No es solo eso. Claro. No es solo eso. Esa es una rama, ¿no? Es una rama. Y es la más barata, Andy. Es la más fácil. A un pibe de esto lo meto 2 meses a estudiar una certificación en hacking ético y sale hecho un hacker. No ¿Sí? Tiene. Sí. Tiene cualidad. Te tiene que gustar. Eso se hace fácil. Pero un tipo que sepa dominar una estructura documental de ciberseguridad, una persona que sepa hacer el diseño de una arquitectura de red, una persona que sepa planificar la defensa en profundidad, o sea, lo que pongo más afuera, lo que pongo más adentro, una persona que sepa qué tipo de perfiles y roles voy a crear en mi organización, una persona que sepa categorizar eventos de ciberseguridad, incidentes, o sea, hay muchísimas rubros que no se improvisan en 2 meses, que necesitas madurez, que necesitas por ahí una persona de 50 años que, como siempre digo, que el primer viaje que hiciste cuando tenía 18, tu maleta era un desastre. Total. Si tú viajas todos los años, ya cuando te vas de vacaciones a Málaga, la maleta la haces en 10 minutos a los 50 años de edad, ¿no? Entonces hay gente que ya esa organización, esa capacidad de ver las cosas de lejos vale mucho en ciberseguridad. Entonces, primero que busquen el perfil que tienen, ¿no? Ya. Eso es lo más. Y lo segundo, que sí o sí se metan con Linux. ¿Sí? Sí. No hay otra herramienta. No puedes usar otra herramienta si quieres ser especialista en ciberseguridad. Sí o sí. Es Linux. Qué bien. Oye, Alejandro, para ir cerrando, evidentemente vamos a dejar el hipervínculo al web de Alejandro y a su site, a su canal en YouTube cuando terminamos, para que podáis acceder a todos sus vídeos. Y agradecerte mucho el tiempo. No sé si hay algún consejo final que quieres dar a los que nos están viendo. El consejo que sí daría, Andy, es ese siempre, a muerte. No creáis que porque tenéis 30, 40 o 50 años quedaste fuera de este tren. Gracias. Gracias. No, es que es verdad. Lo importante de ese nicho es encontrar qué es lo que te satisface. Dentro de todo lo que has dicho, oye, pues que me gusta el tráfico, me gusta la procedimentación, la gestión, me gusta la gestión de riesgo, me gusta la parte de hacking o codificación. Fíjate la parte de compliance, que es parte del GRC, o sea, estamos hablando. Compliance es un mundo. Ya. Y hay gente que tiene el perfil para eso, pero fíjate, ¿no? Ya. Entonces,
Qué bien. El último consejo es ese: jamás te creas que en ciberseguridad, porque tienes 65, tengo, Andy, y sigo picando código como los chicos de 20. Entonces, no, nunca es tarde, la verdad que no. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues Alejandro, un montón de gracias. A ti. Y repetiremos en el futuro. Vamos a ver dentro de 6-12 meses cómo está el panorama. Se ha cambiado. Cómo nos tiene. Sí, efectivamente, porque eso avanza muy rápido. Y oye, pues muchísimas gracias. A ti, Andy, gracias por invitarme. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Espero que nos veamos de vuelta, Andy. Sí. Gracias.